Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que podría sucederle a cualquiera de nosotros. Era una noche de otoño y Juan, un chaval de 22 años, regresaba a casa tras una fiesta con sus amigos. El aire estaba fresco y la luna apenas iluminaba el camino. En un momento, decidió acortar su ruta atravesando un bosque que siempre había evocado historias de misterio en su pueblo. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera siguiendo. Al darse la vuelta, solo había oscuridad, pero el escalofrío en su espalda no desaparecía. Con cada paso que daba, el sonido de pisadas acompasadas le hizo mirar otra vez, y ahí estaba, una sombra oscura que se movía con agilidad entre los árboles. Juan intentó convencer al temor, que sentía de que solo era su imaginación, pero el miedo se aferraba a él como una segunda piel. Decidió acelerar el paso, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Al llegar a un claro iluminado por la luna, se detuvo a recuperar el aliento. Fue entonces cuando la sombra emergió del bosque. Era una figura alargada, con rasgos borrosos que apenas se distinguían. Juan sintió un nudo en el estómago. Se giró y corrió hacia la salida del bosque, pero el sendero parecía alargarse interminablemente. La sombra estaba cada vez más cerca. Susurros incomprensibles se mezclaban con el viento. Finalmente, cuando pensó que había logrado escapar, se encontró en la carretera, pero la sombra nunca lo abandonó. Siempre estaba a su lado. Esa noche, Juan llegó a casa con la certeza de que nada volvería a ser igual, porque a veces las sombras no son más que ecos del pasado que están deseando ser recordados. No hay mejor forma de recordar a los seres queridos que revisitando sus espacios. Marta, tras la muerte de su abuela, decidió mudarse a su antiguo piso en el centro de Madrid. Desde el principio, hubo algo extraño en el lugar. Un ambiente denso que parecía esperar algo. Las noches eran silenciosas, pero Marta a menudo escuchaba susurros que provenientes de la sala de estar. Una tarde, mientras limpiaba, decidió investigar el viejo armario de su abuela. Lo había visto abierto varias veces, pero nunca pudo recordar haberlo hecho ella misma. Dentro encontró una colección de cartas y una pequeña caja. Al abrirla, una oleada de frío la recorrió. Dentro, había un medallón de plata con una inscripción desgastada. A partir de allí, las cosas comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban. Los objetos se movían sin explicación. Y Marta incluso comenzó a tener sueños extraños sobre su abuela y un misterioso hombre que la miraba con ojos vacíos. Una noche, despertó de un sueño agitado por los susurros insistentes en su oído. Al levantarse, vio la figura de su abuela al final del pasillo, iluminada por la tenue luz de la luna. Marta sintió que se le helaba la sangre, pero en lugar de correr, se acercó. La abuela sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. En ese momento, comprendió que el medallón era la clave para liberarla del tormento que había vivido. Tras un ritual que encontró en las cartas, finalmente el piso recuperó su tranquilidad. Sin embargo, a veces, por la noche, Marta aún podía escuchar un eco lejano de susurros que la llamaban. No se atrevía a mirar atrás, pues sabía que el pasado nunca se va del todo, solo se esconde entre las sombras del presente. En un pequeño pueblo de la sierra, corría la leyenda de la carretera de los desaparecidos. Cada año, al menos un coche se esfumaba en su recorrido, como si la carretera se tragara a sus ocupantes. Pablo, un joven aventurero, decidió explorar esta carretera una noche, armado solo con su móvil y un par de amigos. El ambiente estaba cargado de tensión. El silencio solo era interrumpido por el sonido de su coche, que atravesaba la oscuridad.
A medida que avanzaban, comenzaron a notar things anómalas, pequeños puntos de luz danzando en el exterior, y a veces una risa lejana que resonaba en el aire. Cuando alcanzaron un tramo más solitario de la carretera, los amigos empezaron a bromear acerca de los desaparecidos, tratando de disipar la creciente inquietud. Sin embargo, el humor se desvaneció rápidamente cuando el coche de repente se detuvo. El motor falló sin razón aparente. Estaban atrapados. Pablo intentó reiniciar el coche, pero todo estaba muerto. En ese momento, decidieron salir y buscar ayuda. A medida que caminaban, las risas y luces parecían acercarse, envolviéndolos en una niebla espesa. Fue entonces cuando sintieron que no estaban solos. Siluetas empezaron a aparecer, figuras vagamente conocidas, y familiares que flotaban entre los árboles. Con horror, Pablo y sus amigos se dieron cuenta de que aquellos eran los rostros de los desaparecidos, atrapados entre el mundo real y el más allá. Desesperados, comenzaron a correr de vuelta al coche, pero la carretera parecía extenderse indefinidamente. Se giraban y veían a sus amigos desvaneciéndose entre la niebla, como si nunca hubieran estado allí. Finalmente, solo Pablo logró llegar al coche, pero su corazón se detuvo al mirar atrás. La carretera estaba vacía, y una risa resonaba en la distancia, recordándole que algunos caminos no deben ser recorridos. La historia de Daniel comienza en un viejo hospital psiquiátrico que había permanecido cerrado durante décadas. Un grupo de amigos decidió entrar una noche, atraídos por las leyendas urbanas que hablaban de susurros inquietantes flotando entre sus pasillos. Armados con linternas y un par de cámaras, pisaron el suelo polvoriento del hospital, inmersos en una atmósfera densa y opresiva. Mientras recorrían las habitaciones vacías, el miedo y la adrenalina los mantenían en alerta. De repente, uno de ellos escuchó un susurro que llenó el aire. Era un sonido apenas audible, casi un murmullo, que parecía provenir de la habitación de al lado. Daniel, intrigado, se acercó para investigar, dejando atrás a sus amigos, que dudaban entre seguirlo o escapar. Al abrir la puerta, se encontró con una sala de tratamiento, las paredes cubiertas de grafiti y un viejo diván desgastado. De pronto, el susurro se hizo más fuerte, como si llamara su nombre. Era una voz de mujer, suave y seductora, que le decía que se acercara. En un trance, Daniel siguió la voz hasta un viejo espejo, que parecía estar cubierto de un vaho denso. Cuando se miró, no solo vio su reflejo, sino la figura de una mujer detrás de él. Asustado, dio un paso atrás, pero la figura se acercó, y la voz se tornó en gritos desgarradores. En un instante de lucidez, Daniel huyó de la habitación, escuchando cómo los ecos de aquella voz lo seguían mientras corría por el oscuro pasillo. Nunca más regresó al hospital. Esa noche, Daniel aprendió que algunos ecos del pasado no quieren ser escuchados. María siempre había sido escéptica con respecto a las historias de terror, hasta que un fin de semana decidió ayudar a su madre a limpiar el desván de la casa familiar. Entre cajas llenas de polvo y recuerdos olvidados, encontró una muñeca antigua. Tenía un rostro pálido y ojos que parecían seguirla donde quiera que fuese. A pesar de que su madre le dijo que la dejara, María sintió una extraña conexión con la muñeca y decidió llevársela a su habitación. Esa noche, la muñeca comenzó a provocar extraños sucesos. María escuchaba risas infantiles que parecían provenir de su armario y, en más de una ocasión, notó que la muñeca estaba en posiciones distintas a las que la había dejado. A pesar de su incredulidad, comenzó a sentir que la muñeca estaba viva de alguna manera, jugando con su mente. Una noche, mientras dormía,
Se despertó de repente al sentir que la muñeca la miraba fijamente. Su corazón latía con fuerza. Intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero cuando volvió a mirar, la muñeca había desaparecido. Desesperada, buscó por toda la habitación, pero no había rastro de ella. Entonces, escuchó una risa suave proveniente del desván. Decidió subir, armada con su linterna. Al abrir la puerta, la muñeca estaba sentada en una caja, mirándola con esa misma expresión vacía. Pero esta vez tenía una sonrisa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entendió que la muñeca había elegido su nuevo hogar y que, quizás, nunca la dejaría ir. Aquella noche, se dio cuenta de que a veces, los juguetes no son solo juguetes. Pueden ser portadores de historias que están destinadas a ser contadas o a ser vividas. Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os traigo una historia que muchos han susurrado en las noches de invierno en un pequeño pueblo, donde un simple camino se convierte en un escenario aterrador. Hace unos años, un grupo de chavales decidió hacer una ruta nocturna por la carretera que conectaba su pueblo con otro más cercano. Al principio todo era risas y bromas, pero pronto empezaron a notar que algo no marchaba bien. La niebla se adensaba y una sombra fugaz cruzaba delante de ellos cada vez que giraban la vista. Aterrados, decidieron regresar, pero la sombra se volvió cada vez más presente, siguiendo sus pasos. Una de las chicas del grupo, Marta, se detuvo de repente, su rostro pálido, y dijo haber sentido un frío helador que recorría su espalda. «No estás sola», susurró. El grupo corrió, pero las risas se convirtieron en gritos